el capítulo 2 y versículo 49 en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermanos y hermanas, pueblo del Señor, damos gracias siempre por el Señor Jesucristo, por su presencia real y verdadera en medio de nosotros, su pueblo, y también por el Espíritu Santo, que es el que dirige, el que conoce los corazones y también envía su palabra conforme a su voluntad. Estamos en una reunión especialmente de acción de gracias, porque los hermanos y hermanas que se congregan aquí en este campo, no dudamos nosotros que le han orado a Dios, han clamado a Dios. Hay un texto en el Salmo que dice que Dios oye el deseo de los humildes, los cumple, dice, cumple el deseo de los humildes. Está su oído atentos a ellos, dice la palabra. No sabemos nosotros cuánto tiempo los hermanos vienen orando para que llegara este momento, para que llegara este día, para que ellos pudieran tener esta bendición. Si Dios nos concede la vida, el primer día de la semana, como usted oía, quedará establecida otra asamblea más aquí en los Estados Unidos. Pero vamos a mirar estas palabras que estamos leyendo aquí, cuando el Señor Jesucristo respondió a José y a María, quienes le estaban buscando, porque habían venido a la ciudad y ahora que iban de regreso, dice que el niño se quedó en el templo. Y al cabo de 3 días se dieron cuenta ellos que no estaba con ellos. Pero cuando regresaron a buscarlo, lo encontraron en el templo. Y dice la Escritura que el Señor entonces, Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Nosotros ahora tenemos este conocimiento porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ha dado a entender que en este mundo, en esta tierra donde estamos, hay un trabajo que nosotros los cristianos debemos de engrandecer. Hay un negocio, es el negocio de Dios. El Señor Jesucristo primeramente tenía una convicción de lo que Él venía a hacer a este mundo. Él tenía la certeza de lo que el Padre le había enviado a hacer. Y como tenía esa certeza, en Él había ese pensamiento, oiga, en Él había ese pensamiento, ese sentir
Y ese sentir y ese pensamiento también ahora el Espíritu Santo lo coloca, lo despierta en nosotros sus hijos. Por eso es que la obra del Señor se está ensanchando, está creciendo. Todos nosotros sabemos que en Guatemala empezaron a trabajar los hermanos y comenzó un crecimiento, se comenzaron a establecer las asambleas. En poco tiempo nosotros comenzamos a mirar, cuando éramos niños todavía, que la obra ahora había pasado la frontera de México, y en México se comenzaron a establecer también asambleas. Hubieron hermanos que sintieron, que tuvieron esa convicción para dedicarse a ese trabajo e infundir en el corazón de aquellos hermanos que se están convirtiendo en ciertos lugares, que se están bautizando y que están comenzando a oír, oiga, esa palabra, esa doctrina de parte de Dios. Y comienzan también los hermanos, no lo dudamos nosotros, en esos lugares a sentir esa necesidad, porque comienzan a tener esa convicción de parte de Dios por el Espíritu Santo, y se comenzaron a establecer iglesias o asambleas en la República Mexicana. Pero esto, como es de Dios, tiene su crecimiento, y Dios permite que cristianos o hijos de cristianos emigráramos para este país, y coloca al Espíritu Santo también ese pensamiento, ese deseo, y comienzan a haber hermanos también en este país que comienzan a tener esa convicción, esa certeza de que la obra del Señor se tiene que ensanchar, y se comienzan a establecer asambleas aquí en los Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Donde nosotros comenzamos a mirar, porque el Espíritu Santo comienza a trabajar, y esos hermanos con esa convicción comienzan a trabajar por aquel lado de allá de la frontera de México, por este lado de aquí, y se comienza a oír las noticias que se están estableciendo asambleas aquí en los Estados Unidos. Ahora nosotros somos testigos cómo el Señor ha tenido ese cuidado y cómo se ha ensanchado la obra del Señor. Si el Señor lo permite, lo concede así, 22 asambleas en este país. Y seguirá, porque nosotros estamos viendo que hay campos que tienen esa convicción. Hermanos, se necesita convicción para hacer esto. Se necesita convicción. La convicción es la certeza de llevar a efecto ese pensamiento, ese deseo que el Espíritu Santo coloca en el corazón. Y hay hermanos en los campos que están trabajando, hermanas que están trabajando, que están apoyando en este trabajo, en este negocio del Señor. No solamente están viendo por lo material, sino que están colocando, están levantando su mirada para ver también hacia arriba. Porque en este país
no lo va a dudar, no lo va a negar usted, hay una prosperidad material también. Y a veces esa prosperidad material cega el entendimiento para poder nosotros mirar que el negocio del Señor también tiene que prosperar, tiene que crecer. Pero como el Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo, hace sentir eso en el corazón de los hermanos y los campos que ahora están trabajando duramente los hermanos y hermanas para que se establezcan también otras asambleas. Jesús tenía esa convicción. Jesús tenía esa convicción. En la mente de Jesús, en el corazón de Jesús, estaba eso. Por eso es que él, a pesar de su pequeña edad de 12 años, ya sabía, tenía la determinación de lo que él venía a hacer. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre, dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Qué maravilloso. Es Jesús el ejemplo. Es Jesús aquel que nos motiva cuando nosotros miramos, cuando nosotros entendemos lo que Él quiere decirnos a través de estas palabras. ¿No sabéis que en los negocios, o no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A través de estas palabras nosotros comenzamos a ser motivados también por el Espíritu Santo. Gracias a Dios, hermanos, por los campos donde se está trabajando duramente, donde los hermanos están trabajando. Yo estoy seguro aquí que los hermanos que han trabajado aquí han sacado de lo que es de ellos. Se han metido la mano a la bolsa para decir, aquí está, hermano, para pagar el local. Porque así es en el principio. Así comienza el trabajo. Todos los que hemos comenzado a trabajar, hemos trabajado en un campo, nos damos cuenta de que así es el trabajo. Se necesita. Un hermano decía en una oportunidad, créame que me está pesando la carga, decía él, porque como somos pocos y hay hermanos, dice que no tienen un buen trabajo o no les ha nacido ese deseo en el corazón de aportar. Hermano, no es para que usted lo sepa, decía él, pero de lo mío tengo que poner a veces 700, 500 dólares para pagar el local. Pero gracias a Dios porque se tiene esa convicción. Y los hermanos saben que esto no va a ser duradero. Así no va a ser esa carga duradera, porque va a llegar el momento en que el Señor va a alivianar esta carga. Y así pasó, dijo él. Pasaron los años. Hoy, hermano, dijo, no meto mi mano a la bolsa para sacar $1 para poner, porque ya el pueblo ha entendido y ya hay pueblo de Dios, decía él, que proveen en las ofrendas que se dan para solventar los gastos del local, de la luz, del agua, de todo lo que se paga. Pero se necesita, oiga, Jesús tenía esa convicción. Jesús sabía, claro que en el corazón de él iba a haber llamamiento de aquellos que él iba a elegir para enviarlos con la misión, para colocar en ellos también ese pensamiento, ese deseo. Y así lo hizo Jesús.
sigamos mirando, miremos otro texto más. Capítulo 9. 9, y veamos el versículo ahora, capítulo 9 del Evangelio según Juan, y vamos a leer el versículo 4. Ahora oiga estas palabras. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí dice la Escritura que el Señor Jesús está diciendo, está hablando estas palabras. Me es necesario. Porque aparte de la convicción que debemos de tener, hermanos, se necesita tener visión para hacer las cosas. Se necesita tener visión. Es querer alcanzar aquello que yo deseo hacer. Pero para alcanzarlo, para lograrlo, se necesita obrar, se necesita trabajar. Jesús no solamente traía la convicción, tenía la convicción de lo que venía a hacer, sino que también lo quería alcanzar, lo quería lograr. Aunque para alcanzarlo, para lograrlo, nosotros miramos en las Escrituras que tuvo que pasar un proceso en su vida. Y ese proceso que pasó Jesús, oiga hermano, para alcanzar, para lograr la obra, para completarla, para concluirla, para hacerla, fue duro y difícil para él, pero tenía esa visión de alcanzarlo, de lograrlo, y lo logró Jesús. Porque por él, por esa obra, ahora nosotros estamos aquí en este lugar. Ahora nosotros tenemos esa bendición. Ahora nosotros vamos siguiendo esos pasos de Jesucristo. Dice la Escritura que estamos leyendo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay un momento de trabajo y hay un momento donde nadie puede trabajar. Dice que el día es cuando nosotros podemos trabajar, cuando nosotros podemos llevar a efecto eso que deseamos, eso que queremos, eso que alcanzamos a visualizar, pero alcanzarlo, lograrlo, se hará una realidad. Oiga pues, le decía que ya para el fin de esta semana, el primer día de la semana, se oirá otra asamblea más en los Estados Unidos. Se comenzará a divulgar, las noticias llegarán, gracias a Dios por los hermanos ancianos y hermanos que han venido de otras asambleas para apoyar, para hacer sentir bien a los hermanos y hermanas en este lugar también, porque se siente, oiga, cuando es apoyado, cuando nosotros apoyamos con nuestra presencia también. Por eso, gracias a Dios por los que se han esforzado a venir. Cuesta. Hay que pagar un boleto los que viven muchas horas para viajar en carro. Y los que viajaron en carro, pues cansados, pero aquí están. Pero se oirá entonces otra
asamblea más, otra iglesia más. Jesús, dice la Escritura, que tenía esta visión, alcanzarlo, lograrlo, aunque iba a ser despreciado, aunque iba a ser desechado, aunque iba a ser golpeado, herido, aunque iba a ser crucificado en una cruz. Pero el propósito era efectuar la obra, hacer esa obra que ha traído gran bendición. Y ahora también, oiga pues, nosotros aquí estamos congregados con el propósito de infundir también en nuestro corazón ese deseo más creciente en nosotros de decir, hermanos, hay que esforzarnos más y trabajar más duramente para que en este país la obra se ensanche cada día más. Me es necesario, dijo el Señor Jesucristo. Miremos estas palabras, gracias a Dios por las Escrituras. Ahora, en el Evangelio según Mateo capítulo 28, dice ahora sí la palabra en el versículo 18, capítulo 28 y versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros sabemos que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, dice la palabra. Le había quitado la potestad de la muerte al diablo. Y en Apocalipsis dice: yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo. Y tengo las llaves del Hades. Y tengo las llaves de la muerte. Ahora, con esa victoria, Jesús ahora, dice la Escritura, le es dada potestad en los cielos y potestad en la tierra. Todas las cosas ahora son colocadas bajo el estrado de sus pies. Alcanzó, logró esa misión que el Padre le había dado. Y ahora dice la Escritura, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y encomienda a sus discípulos o apóstoles: por tanto, id y haced discípulos. Esta es la misión, hermanos. Id y haced discípulos. Y esa responsabilidad y esta misión también es la que nosotros debemos de colocar en nuestro corazón, de hacer discípulos. Pero para hacer discípulos es necesario predicarles, hablarles el Evangelio. Es necesario que ellos se arrepientan de sus pecados y se conviertan a Jesucristo. Para ser discípulos es muy necesario estar en unidad. Porque la Biblia dice que en el principio la iglesia también iba creciendo. Y Dios añadía, dice, a los que iban a ser salvos.
Pero para alcanzar los apóstoles este trabajo, esta misión, para lograrla, comenzaron a vivir en unidad. Así que, oiga bien, las asambleas aquí en los Estados Unidos tenemos que vivir en unidad. No debemos de permitir que el enemigo, el diablo, vaya a ganar ventaja y tratar el enemigo de colocar pensamientos en la mente para que en lugar de haber una unidad comiencen a haber problemas y dificultades. Se necesita vivir en unidad porque la misión es predicar, anunciar el evangelio para hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y de inculcarles la enseñanza, esa palabra, esa doctrina, oiga, para que la iglesia vaya creciendo. Pero esto es algo muy importante. Lo necesitamos hacer con mucho amor. Necesitamos trabajar con amor, en unidad y con convicción, como la convicción que hubo en Jesús para hacer la obra. Con esa convicción todos, oiga pues, ancianos, colaboradores de los ancianos, predicadores del evangelio, enseñadores de la palabra de Dios, con esa convicción, para trabajar en unidad, en armonía. Recuerde que para alcanzar la armonía necesitamos nosotros sobrellevarnos y soportarnos, porque de lo contrario no podemos vivir en armonía. Para que haya paz, porque la Biblia dice que la paz es un vínculo que une. Tratar nosotros de todo nuestro corazón con esa convicción de emprendernos. Dice que allá le dijo Saúl a David: grandes cosas emprenderás. Le dijo Saúl a David hoy: grandes cosas emprenderás. Pero la otra palabra que él les dice, que se va a mantener, que va a progresar en esto, porque muchas veces nosotros emprendemos algo, pero cuando no hay convicción, cuando no tenemos la visión, eso que emprendemos a veces no se concluye, aunque tal vez nazca buenos emprendimientos en nuestros pensamientos. Vamos a emprender esto, vamos a hacer esto, porque emprender es comenzar algo. Los hermanos en este lugar emprendieron algo, comenzaron algo. Están a pocas horas de mirar ellos que lo que el Señor les concedió emprender, confiaron en Él. Él les dio ese valor, ese ánimo para trabajar, para no debilitarse ante circunstancias que vinieron en la vida de ellos, porque estoy seguro que vinieron ciertas circunstancias en su vida, pero continuaron porque el Señor está ahí. Recuerde las palabras que allá le dijo Dios a Josué: esfuérzate, sé valiente, no vayas a la derecha ni a la izquierda. Y la promesa es que va a ser prosperado. Entonces, cuando hay emprendimientos en nuestra vida, nosotros confiamos en Dios, y es Dios el que comienza a abrir, a sostenernos, a guardarnos, a llevarnos, oiga, ante circunstancias difíciles, y da la victoria. Ellos están a punto de alcanzar una victoria, porque
es el testimonio del Señor en este lugar. Esa es una gran victoria para los hermanos y las hermanas que han trabajado duramente en este campo. Pero quiero leer otras palabras. Miremos a un hombre, oiga pues, el libro de Génesis. ¿Qué dice la palabra en el capítulo 29? Oiga pues. Vamos a leer versículo 20. Capítulo 29 de Génesis, verso 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Hay unas palabras de un siervo del Señor que ya se fue con el Señor. Pero me acuerdo hace algunos años llamó a un grupo de jóvenes. En esos jóvenes estaba su servidor y dijo: ¿aman al Señor ustedes? Sí, le dijimos nosotros, respondimos: sí, hermano, ¿cómo no? Amamos al Señor. ¿Aman la obra ustedes? Entonces dijo un hermano: ¿y no amar al Señor es amar la obra, hermano? No, dijo, es diferente, dijo. Amar la obra es diferente. Y comenzó a darnos unos consejos maravillosos. La Biblia dice aquí en este ejemplo que Jacob amó a Raquel, dice, y trabajó 7 años por ella. Pero usted se acuerda que le dieron a Lea, la más grande. Pero yo por Raquel, porque mi corazón está en Raquel. Bueno, vas a tener que trabajar 7 años más, así que 14 años. Pero le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Cuando hay amor, oiga, pues cuando hay amor en nuestro corazón hacia el Señor y a su obra, a veces hay cosas difíciles. Hay una expresión que yo oía en los hermanos, decía: a veces lloramos. Han sufrido algunos hombres. Usted lee en Hechos de los Apóstoles las palabras que Pablo dice ahí, de los padecimientos que él pasó, sufrió, pero era por amor a la obra. No sufrió por ser un delincuente, no fue a la cárcel por ser un ladrón, no. Por la obra del Señor. Entonces dice este ejemplo aquí que aquí Jacob dice que sirvió 7 años y le parecieron como pocos días porque había amor en su corazón. Sentía amor por esa mujer. Así también nosotros, hermanos, hay que sentir amor por la obra del Señor. Y cuando lo hacemos por amor, oiga, pues cuando hacemos el trabajo, cuando estamos trabajando en la obra del Señor por amor, nosotros no vemos los que nos critican, los que nos dicen cosas. No le prestamos atención a esto y aquello, sino que proseguimos adelante para alcanzar la victoria. Y el último texto, solo lo voy a leer, es, oiga lo que sufrió este hombre, 31 y verso 40. Oiga pues: de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Pero trabajó por amor a su esposa, a sus hijos y por lo que quería él alcanzar. Así que sigamos adelante, confiemos en el Señor y gracias a Dios por los hermanos que se quedarán encargados en esta asamblea que se establecerá Dios mediante el primer día de la semana, a trabajar con amor, con convicción, teniendo visión de lo que hacemos, y que el Señor bendiga sus palabras en nuestro corazón.